Hoy tenemos con nosotros a Esther Nguema. Ella es comunicadora, formadora, una experta coach especializada sobre el tema en el ámbito de la comunicación, de la oratoria y de muchas cosas más, de la conexión, del desarrollo de la conciencia. Ella ha sido también comunicadora y presentadora en la televisión y además de eso, bueno, hace muchísimas cosas que tienen que ver, como os digo, con la conexión con uno mismo y con la evolución y con el desarrollo de la conciencia. Ella le apetece, ella me ha propuesto un tema que creo que nos va a gustar a todos y es cómo descubrir cuáles serían los pasos a seguir para derribar y poco a poco eliminar ese temor que tenemos todos de una u otra forma, a ponernos delante de una cámara, a exponernos delante de público, a subir a un escenario, a hablar delante de incluso de familiares. Hay diferentes niveles de miedos, pero yo creo que es súper interesante. Así que voy a conectar con Esther Nguema, que está ya por ahí. Hola, amiga. ¡Hola! ¿Cuánto tiempo, verdad? Ya la Sí, tercera vez, pero ¿cuánto tiempo? ¿Qué cosas han sí. pasado? ¡Qué maravilla! Han pasado, Gracias. han pasado. Nada, gracias a ti. Es un temazo el que me propusiste y dije, wow, sí. Además es que todo el mundo, de una u otra forma, y voy a arrancar yendo al grano ya, el 75% de la población asegura tener pánico o conflicto o dificultad para exponerse y hablar en público, ¿verdad, Esther? Si es un tema que no solamente nos afecta a nivel profesional, sino que a nivel personal. Es decir, es algo que está tan extendido y lo que yo observo es que la gente tira. Es como, bueno, ya lo trabajaré, sufre necesariamente, pierde oportunidades en el trabajo, les ofrecen presentaciones, charlas, y es como, no, 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 o le paso la pelota a un compañero, una compañera, procrastinan, renuncian a oportunidades. Y también digo que es un tema personal porque en la medida que, sabes que me encanta todo el tema del crecimiento personal, en la medida que te trabajas el miedo a hablar en público, trabajas otros miedos que están por debajo, Claro. que eso es muy potente. Con lo cual, en la medida que tú te empoderes delante de la cámara, delante del público, esto va a tener un efecto en otras parcelas de tu vida. Por ejemplo, ¿qué miedos hay debajo? Hay un miedo que a mí me llama la atención porque viene muchísima gente con este miedo y es no voy a estar a la altura, no voy a dar la talla, no voy a ser suficiente. Entonces, esas personas que se ponen delante del público, delante de la cámara, tienen ese látigo brutal, no se pasan ni una, ¿verdad? Además, suelen compararse de forma desfavorable. Yo tenía una alumna que era muy buena trabajando en su compañía, pero la charla se bloqueaba porque le faltaba una competencia, que era hablar inglés. Le habían contratado igualmente, pero como ella no hablaba inglés y los compañeros sí, se comparaba de forma desfavorable y cuando se ponía delante de sus compañeros se sentía insuficiente, que no daba la talla, ¿no? Fíjate cómo se interrelaciona todo Sí. esto. Hay otros miedos, si quieres vamos a ir hablando, pero te adelanto que hay un miedo también que se repite mucho y es a sufrir un trauma, es decir, tú lo has pasado muy mal delante de la cámara, delante del público, le ha pasado incluso a estrellas de Hollywood, ¿verdad? A Mm, nuestra querida cantante Pastora Soler, mm, Barbara Streisand, estuvo mm, 27 años mm. sin actuar encima de un escenario, sin cantar, porque creo que fue en 1967, si no me falla la memoria, en un concierto en Nueva York, se le olvidó la letra de la canción. Robin Fíjate. Williams, 2 años. Es decir, esto le pasa a las estrellas, a la gente que tiene costumbre, ¿no?, de exponerse delante de la cámara, tienen una experiencia que les traumatiza y tienen que hacer un trabajo muy potente para poder superar ese trauma. Entonces hay gente que viene también con experiencias duras en el colegio, con los padres, con los progenitores, con compañeros, y eso hay que Mm, trabajarlo. Bueno, yo si mm. quieres sigo, pero bueno, es que Bueno, es mucho ya habéis tema. visto que Esther Nguema nos ha puesto en contexto. A mí me gusta muchas veces cuando tengo mucha confianza con mis compañeras o amigas como es Esther, que vayamos a machete. Ya hemos puesto en contexto hasta qué punto es importante, hasta qué punto está extendido ese temor y que normalmente detrás de ese miedo o delante o en medio hay otros miedos que están como enganchados, ¿no? Y que una vez que desbloqueas uno, muy probablemente se desbloqueen otros. Así que, por tanto, si empezamos a trabajar ese, ese miedo a exponernos, a hablar en público, a sentir que no somos suficientes, que no somos merecederos, está ahí el síndrome del impostor, a compararnos con los demás, a procrastinar porque estamos en un entorno de confort. Si lo dejamos pasar, quizá no avancemos nada, pero ¿y si sí? ¿Y si lo intentamos poco a poco? Y además descubrimos que quizá ese miedo viene, y ahora es donde yo le voy a preguntar, que Esther el otro día me lo explicó muy bien y me encantó la explicación, de cuando éramos pequeños y un día subimos
pues al altar de la iglesia a leer un poema que nos pidieron y sentimos que hacíamos el ridículo, o porque nos decían, tú estate callada que estás mejor, cállate niña. Esas cosas que se nos van quedando y que al final hacemos una interpretación inconsciente que va quedándose anclado en nuestro ser e interpretamos que es mejor que estemos callados, aunque nos gustaría hablar. Hay muchísimas cosas que nos va a desgranar Esther que son súper interesantes, a ver si alguna os resuena y también le voy a preguntar, cómo no, cómo trabaja ella, qué pautas da, qué tips nos da. Ella lo ha vivido porque ella es comunicadora, yo también. Os puedo asegurar que yo me he subido a escenarios en los que he mirado a la primera fila cuando tenía 25 años y he visto Almodóvar, Penélope Cruz, tacatá, tacatá, y me he sentido chiquitita, chiquitita, chiquitita y he dicho, ¿dónde me he metido? Dios mío, qué vergüenza. Y al final he salido pues porque tenía muchos recursos que quizá he ido trabajando, ¿no? Pero que sepáis que nos pasa a todos de una u otra forma. Estamos en contexto, está entrando la gente, así que bienvenidos y bienvenidas porque esto va de cuánto miedo tienes miedo o no, por qué y para qué, de qué nos defendemos cuando tenemos miedo y cómo podemos ir superándolo poco a poco con esta súper profesional que se llama Esther Nguema. Welcome. Welcome, qué bien, qué energía, vamos allá, vamos allá. El ejemplo que ponías, que te había contado, ¿no? Eso de que desde pequeñitos empezamos a escuchar unas voces de nuestro papá y de nuestra mamá. Y esto es que me llegan cada vez más casos, Anne, es impresionante, cada vez más hombres y mujeres que me dicen, yo cuando era pequeña, mi mamá, en casos particulares, estaba enferma y yo con depresión y yo por no molestar prácticamente no hablaba, ¿vale? Porque no quería molestar. Otro caso es que cada vez que hablaba, mi padre me decía que me callara, que era muy pesada, que era demasiado pesada. Bien porque efectivamente los padres han sido a lo mejor un poco duros, ¿no? O bien porque el niño o la niña lo ha percibido así, ¿no? En realidad no hay diferencia para el niño percibirlo o vivirlo, como para el adulto. El caso es que esas personas, cuando se hacen mayores y se ponen delante de la cámara o delante del público, piensan que van a molestar. Aparece como la herida de rechazo, me van a rechazar. ¿Y qué sucede? Que empiezan a reprimirse, que cuando se ponen delante de la cámara se ponen una máscara, además mira, la he dibujado y todo, como de angelito, de niño bueno, de niña buena. ¿Por qué? Porque les da mucho miedo molestar. Y además son personas que acumulan mucha rabia, porque si yo quiero no molestar, no molestarte, voy a contener muchísima rabia. No voy a expresarte lo que realmente siento. Me va a costar poner límites por si la gente se puede identificar en ese perfil. ¿Qué vas haciendo? Te vas ahogando, te vas callando, te vas callando. ¿Y qué sucede a muchas personas? Que somatizan en la garganta problemas, nódulos, quiebres de voz. Por supuesto, hay otras muchas razones, pero he observado que es muy frecuente que esto se somatice aquí, porque te estás callando, te estás cortando la voz, estás reprimiendo. Tu enfado, que es una energía necesaria también para poner límites, para revitalizarte, ¿no? Para en un momento dado mostrar más pasión, para mostrar contundencia, y lo reprimes por esta máscara de niño bueno o de niña buena. Esas personas necesitan trabajar mucho el aprender a ser un poquito políticamente incorrectos. Y yo trabajo mucho con ellos el enfado. La emoción del enfado, contacta con ese enfado, no lo bloquees, porque si lo bloqueas o somatizas o sale en forma de estallido, ¿no? De repente tienen como reacciones a veces muy exageradas, ¿no? A la hora de expresarse con las personas. Casos también muy tremendos, ¿no? Que también veo que se repiten. Fíjate cómo la mente asocia. Una de mis alumnas me comentó que, bueno, había sufrido, por desgracia ocurre mucho, abusos sexuales. Ella lo comentó a la familia. Y la familia la rechazó, la juzgó. Por El vergüenza, cerebro, sí, fíjate. por vergüenza, bueno, en fin, ya sabemos, ¿no? Y imagínate la dureza, ¿no? Ella, su cerebro, asoció que si yo expreso y me expongo, me van a machacar, me van a juzgar. Entonces, claro, esa asociación hay que trabajarla, ese trauma hay que trabajarlo. Y vemos como tantas y tantas veces lo que nos pasa de pequeñitos se refleja en la forma de comunicarnos, incluso las exparejas. Una de mis alumnas me dice, mira, Esther, yo he estado con una pareja que me ha machacado. La ha podido soltar, estuvo casada con él, pero me ha machacado. Cada vez que abría la boca, tú no sabes, tú calla que no sabes. Y entonces esa voz que ha escuchado durante años, aunque ella cognitivamente sabe que no es cierto, porque ha trabajado muchísimo, se pone delante de la cámara, delante de un público presencial, y de vez en cuando aparece esa voz que le dice, tú calla, que no sabes. Entonces es importante para mí, de lo más importante cuando yo trabajo con alumnos, sobre todo a nivel individual, es averiguar cuál es el origen.
estamos hablando de una experiencia que te ha pasado dura. Por lo general se acuerdan, ¿eh? Hay veces que no, pero por lo general se acuerdan. Lo que pasa es que no terminan de asociar, eso es cierto. Hacen como, ah, es verdad, a mí me pasó esto. Las voces internas de los progenitores, de papá, mamá, ¿no? Si hay alguna voz que se te está colando en ese momento, las voces de exparejas, de compañeros de trabajo, pues mira, una periodista me llegó porque venía molida por toda la crítica que había recibido al hacer directos delante de la cámara. Entonces, claro, tuvimos que hacer un trabajo de empoderamiento, también de las cosas que tenía que mejorar, pero esas voces las escuchas, más tus voces internas. ¿Cuántas veces nos ha pasado, uy, qué horror, qué voz más fea tengo? Yo escucho la voz y digo, no, no, tú no tienes una voz fea, corazón. Esta es una película que te has montado tú, ¿vale? No tienes una voz maravillosa, no tienes un vozarrón de radio, pero tú no tienes ningún problema con la voz. O pronuncio fatal. Entonces, también ese discurso interno nos va minando. Con lo cual, primer paso para mí, trabajar el origen de esas voces, el origen de los miedos, ¿no? Genial. Ese sería el primer paso, intentar identificar desde cuándo lo tienes, a raíz de qué y cómo se quedó, qué interpretación hicimos de aquel acontecimiento que hoy nos marca. Vale, ese es un paso interesante. Más cosas que tenemos que tener en cuenta para trabajar esos miedos y bloqueos. Voy a lanzar tips sencillos y luego me meto en más profundidades, ¿de acuerdo? Vale. Uno de los errores que yo observo es que de entrada, cuando se preparan presentaciones o se preparan webinar o discursos, hay un fallo de estructura del discurso. Mira, imagínate, ¿no? Esto lo he cogido porque se ve muy bien. Por si acaso alguien nos está escuchando, en lugar de viendo, tengo como un taquito de, como, no son post-it, ¿no? ¿Cómo se llamarían? Papelitos pequeños de colores, ya está, papeles pequeños de colores. Imagínate azul, verde, blanco y rojo. Si yo tengo un discurso y tengo claro los cajones de información y el orden, pues mira, voy a hablar, imagínate, ¿no? De los miedos, ¿no? Vale, rojo. Y voy a hablar también de la forma de comunicar, rojo, y blanco, perdón. Y voy a hablar también de, no sé, de las emociones. Tú tienes todo ordenadito, lo tienes bien ordenado, y cuando tienes que contarlo delante del público, tu cerebro tiene un mapa. Tiene un esqueleto de lo que le vas a contar, porque está ordenado. ¿Qué sucede cuando no tenemos claros los cajones de información? Empezamos a mezclar todo está mezclado. Y entonces, claro, si tú tienes todo mezclado y no tienes estructurado tu discurso, con un poquito de tensión, ¿qué va a suceder? Cuando te pongas un poco nervioso o de repente alguien te mire un poquito raro, se te puede ir. Se te puede ir. Con lo cual, uno de los errores más frecuentes es vamos a ordenar nuestro discurso. Y lo que realmente nos tenemos que aprender muy bien es el esqueleto, la estructura de tu discurso. Esto son 4 folios de la formación presencial que doy en Madrid. No lo voy a desvelar mucho, ¿vale? Porque no quiero que... ¿vale? Luego no me cuentas, ¿eh? Que aquí luego os suelo preguntar, ¿vale? Luego me cuentas. Pero quiero que veas con toda la experiencia que puedo tener, dices, no, Esther lo improvisa todo, no, perdona, no, yo tengo un orden aquí con los colorcitos, los ejemplos, las prácticas. Aquí van 8 horas de taller, señores, 8 horas, porque sin esto nos perdemos. Entonces es súper importante que tengáis vuestro esqueleto. Truco, lista de palabras, es decir, una palabra que de repente o sea, como que no nos acordamos de esa palabra. Es importante que tengamos una alternativa o una explicación de esa palabra, un sinónimo. Es la lista de sinónimos. Yo en televisión lo utilizaba una barbaridad, porque tú sabes que sobre todo cuando trabajas en la actualidad de noticias, tan pronto hablas de consumo como de internacional y oye, honestamente, no somos expertos en todo. ¿De acuerdo? O sea, llegamos allí, hacemos lo que podemos, cogemos información y un directo, venga, 30 segundos, 1 minuto, con palabras concretas. Entonces, a mí la lista de sinónimos me ha salvado de muchas, ¿no? E incluso así no repites tanto las palabras. Yo estaba en la DGT, ¿no? En la DGT, la Dirección General de Tráfico, y yo decía, jolín, es que voy a decir carretera 1000 veces. Bueno, pues carretera, vía, autovía, ruta. Entonces, claro, y así además, cuando hablas, pues hombre, se da una riqueza de vocabulario que también nos gusta, ¿no? Pero sobre todo, para no quedarnos atascados con una palabra. Con lo cual... Permíteme que te diga una cosa, que yo Sí. voy a aprovechar. Soy súper fan de las personas que les dan paso, porque a mí me ha pasado muy pocas veces y he hecho muy pocas conexiones, pero de repente tú te has marcado un esquema de 2 minutos y de repente realización te dice, no, 1,5 minutos y si puede ser menos. Y el discurso que tú te habías preparado hay que acortarlo a toda pastilla y yo les veo y digo, es que son geniales, son
increíblemente maravillosos y maravillosas lo que hacen, porque tienen que condensar en poco tiempo mucha información en tiempo real, en directo, sin equivocarse y a veces alargando o normalmente acortando. Son muy cracks. Para mí son increíbles, increíbles. Y si de lo que de lo que he explicado a la gente, que tú tienes tantísima experiencia, ¿qué crees que les podría ayudar para conseguir eso? De lo que acabo de explicar. De lo de las palabras y los sinónimos. Sí, lo que acabo de explicar, porque es verdad que cuando, esto que he sacado, si yo tengo la información estructurada en cajones, Sí. me dicen 2 minutos, no, 1 minuto. Y dices, ¿qué hago? Vale, pues quito este cajón, pero si tengo todo mezclado, no puedo hacer eso. Y luego están los directos chicle, ¿no? Que llamamos de broma, y es que te dicen, tienes un directo de, de 1 minuto, 2 minutos, bueno, sobre todo los programas de actualidad que puedes estar hablando mucho más. Hey, Esther, que te enrolles, que tenemos que ir a Publi. Y estás tú, bla, 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 bla. Para eso, ¿qué recomiendo? Tener cajones extra. Es decir, tú tienes tu presentación y es verdad que hay que estar preparado para todo, para que de repente algo falle técnicamente, para que tengas que enrollarte, para que tengas que acortar. Para cortar, cajones, organización mental. Y para enrollarnos, ten siempre un cajón extra. ¿Sabes el que utilizo yo para temas de crecimiento personal? Neurociencia. Ah, claro, muy bien. Claro, claro, hablo de autoestima, puedo hablar de autoestima y de repente me voy, vale, vamos a hablar de hormonas, de química, de cerebro. Comunicación, lo mismo, es el cajón que a mí me sirve, que no necesariamente voy a hablar de eso, pero que en un momento dado, si veo que tengo que hablar mucho más, pues lo integro, ¿no? Yo cuento truquitos que a mí me encanta porque como Qué yo, o crack. sea, lo he pasado regulí muchas veces, ¿no? Cuando de repente venga en directo, pues es mejor tener estos trucos. Más trucos que para mí son fundamentales. Eso se refiere, hablamos de la preparación técnica. Vamos a aceptar que cuando hablamos delante de la cámara pueden pasar muchísimas cosas. Si yo tengo una presentación importante, una conferencia importante, yo habitualmente tengo una cámara de repuesto o el móvil o el ordenador. No nos la jugamos. Si yo pongo un foco, aquí tengo un foco, y el foco estaba haciendo como el amago de caerse. No me la juego, queridos. Le pongo una bolsita. Es decir, tengo una presentación presencial. Intenta ir un poquito antes para revisar el equipo, el proyector. De verdad que es que esto te da como muchísima, muchísima tranquilidad. Más trucos. Vamos a engañar al cerebro. A mí este me encanta, ¿no? Porque son pequeños truquitos que la gente también los entiende rápido. ¿Cómo engañamos al cerebro? Con la postura. Hay estudios maravillosos que hablan de cómo las posturas cambian la química de nuestro cuerpo. Es decir, si estamos exponiéndonos y encorvamos la espalda, la encogemos, se activa la hormona que llama el estrés, el cortisol. Si yo me pongo recta, no digo que sea una cosa exagerada, ¿no? Echamos un poquito los hombros para atrás, le estoy diciendo a mi cerebro, todo ok, ¿no? Fácil, aparentemente, pero hay que acordarse. Otro tema, el agua. Eso me lo contó Cristina Soria, ¿no? Que es un truquito también. Si tú bebes agua antes de una presentación, decía ella, estoy absolutamente de acuerdo, tu cerebro no piensa, estoy en una situación de estrés, porque si no, no ibas a beber agua. ¿De acuerdo? Otro tema, la mirada. Donde más se ve el miedo es en la mirada. En el cuerpo, por supuesto, en cómo temblamos, cómo bailamos, pero a veces puedes temblar por otras circunstancias que no necesariamente. A veces yo he pasado mucho frío, ¿no? A veces he estado temblando, pero la mirada. A mí me impresiona mucho, ¿no? Como en los ojos se ve absolutamente todo. Si tú entrenas tu mirada, y fijaos, ¿no? Voy a mirar a la cámara y la miras como con seducción, como que te como. Eso los presentadores, ya sabes que lo hacéis muchísimo, no digo que tú, pero eso de que me como la cámara, estoy diciéndole a mi cuerpo que todo está bien. Te miro como que te como, que te quiero, o con complicidad, con cariño. Estoy pendiente de esta parte, sobre todo delante de una cámara que es tan importante. Y si yo miro de esa manera, nuestro cerebro le gusta mucho. Y hay muchas preguntas respecto a esto. Me dicen, Esther, oye, y si estoy mirando, pero también de vez en cuando miro a un lado, a otro, aquí aparecen los movimientos oculares famosos, ¿no? Eso seguro que te acuerdas, ¿no? Derecha, izquierda. A ver, no pasa nada, no pasa nada porque en un momento dado mires arriba hacia la derecha porque esto significa que estás creando un discurso, imagínate, inventando, ¿no? Creando, no recordando, que sería la izquierda, creando. Pues estaba en India, crucé la calle, esto es real, y una moto me golpeó y salí volando, ¿no? Pero en este caso, perdona, quiero recordar, no quiero liaros. Imagínate que estás cruzando la calle y de repente una moto te golpea y sales volando. Eso es crear, pero
Recuerdo como cuando estaba en India, estaba cruzando la calle, una moto me golpeó y salí volando. Bajo. Si voy hacia la derecha, cuando estamos tristes, habitualmente, ¿qué hacemos? ¿No? Como mirada para abajo, como que nos quedáramos pensativos. Si voy a la izquierda, habitualmente es porque estoy como dialogando conmigo, como intentando resolver un problema. Con lo cual esto es natural. Esto es absolutamente natural. Pero ¿qué pasa cuando tenemos miedo? Evitamos no mirar a la cámara y cuando hay un público presencial evitamos no mirarles. Mi recomendación, cuando mires a la cámara, visualiza a una persona que no te despierte estrés. Es un ejercicio de imaginación. Yo cuando estoy mirando a la cámara, en realidad no estoy viendo un objetivo negro, queridos. Estoy mirando a Anne, porque a vosotros nos veo. Aunque si bajo la mirada veo a Anne, pero como estoy dirigiéndome a vosotros, os miro a los ojos, pero estoy visualizando a Anne. Eso es, ¿no? Eso es importante. Y en el público presencial, apoyaros en las caras amables. Porque hay caras, bueno, pues a lo mejor ha tenido una mala noche, a lo mejor no le gusta, no puedes gustar a todo el mundo. Vamos a apoyarnos en esas caras amables. Estos serían como truquitos más básicos y ya lo que yo utilizo, pero ya es como a nivel, vamos, que para mí es fundamental, 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 son dos cosas. Uno, es un protocolo que se trabaja de forma holística todo, que ahora sí que te lo desgrano, y otro es algo que además lo hablamos cuando estuvimos juntas en el trainer de PNL, ¿te acuerdas? Que tú misma lo comentaste, ¿no? Y yo lo llamo motivación al servicio. Cuando te pones delante de la cámara o delante del público, estamos mucho en quedar bien, en que les salga bien, y está genial. Lo que pasa es que eso puede ser mucha presión. ¿Qué tal si cambias el foco y es qué puedo aportar yo? ¿Qué puedo dar? Me pongo al servicio de las personas. Entonces ya es otra energía, como el agradecimiento. Si yo en lugar de decir, ¡ah, qué horror! Digo, qué privilegio, gracias Anne por darme esta oportunidad. Además, Anne sabe que me hackearon el Instagram, el anterior, con lo cual tuve que empezar de cero, ¿no? Hace unas semanas. Gracias, Anne. Qué privilegio, qué maravilla. O sea, por favor, el foco está en agradecer, el foco está en la motivación al servicio. Y respecto al protocolo, ese me encanta. Vamos a hacer, si quieres, algunos ejercicios. Sí, no, un poco, ¿no? Un poquito de movimiento. Sí, Vale. sí. Vale, vamos allá. A ver, es un protocolo que consta de varios pasos. Esto hay que hacerlo antes de una presentación. Sí. Lo primero, cuerpo. ¿De acuerdo? Cuerpo. Entonces, hay muchos ejercicios que podemos hacer, pero quiero que experimentéis por vosotros mismos y vosotras mismas. Si estáis conduciendo esto, ni se os ocurra, por favor, ¿vale? Porque sé que mucha gente que te escucha, tengo una amiga que está en el coche, ¡ay, voy a escucharos! Vale, genial. Vale, tú experimenta lo que es, por ejemplo, Anne, mover los brazos así. ¿Sabes? Vamos a decir, por si no nos están viendo, es como si estuvieras cortando el aire. Vale, paras un poquito y a ver qué ha pasado en el cuerpo. Ahora experimenta lo que es mover los brazos formando círculos, como si fueras una ola. Y ya a medida que mueves los brazos, también puedes mover el cuerpo, ¿no? Y empiezas a danzar y danzar. Es totalmente diferente la energía que se mueve, con lo cual el cuerpo te va a impulsar a que conectes, a que liberes. Y yo recomiendo mucho los círculos. Empezar pequeñito, grande, antes de comenzar una presentación. Te pones una música que te guste. Oye, a mí no me da vergüenza hacerlo delante de la cámara, pero te da vergüenza que te vean. Lo puedes hacer en el baño, lo puedes hacer en cualquier lado, pequeños círculos. Hay muchos ejercicios. Otro ejercicio, que este es más potente, sobre todo para sacudir. Cuando estamos sentadas, pero lo intentamos, ¿vale? Cuidado con esto. Es sacudir. Voy a soltar y me convierto en un muelle, ¿no? Suelto. Estás de pie, las piernas flexionadas, suelto. Y la gente dice, pero qué vergüenza, ¿no? Si la vergüenza es de repente que estés delante de la cámara del público y pasen cosas, ¿no? Hay muchos más ejercicios, pero sobre todo, os he puesto sencillitos, hay una tabla de ejercicios que están dirigidos para que tú liberes, pero no, porque no podemos de verdad ponernos delante de la cámara como si fuéramos pistolas cargadas. O sea, se tensiona todo, la garganta, la espalda, todo el cuerpo. Y para mí es uno de los errores más frecuentes, es mueve el cuerpo. ¿Qué hace Tony Robbins antes de salir? A saltar, salta y salta y Increíble. salta. Sí, es como él, sin saberlo, está haciendo un protocolo, un ritual.
Dejamos el cuerpo. Yo, por ejemplo, hoy he dicho, voy a nadar. A mí me encanta nadar. Si te gusta un ejercicio en concreto, lo haces. Vamos con la segunda parte. Ejercicios de respiración. Y aquí las meditaciones que haces tú, podéis coger ideas. Yo tengo una propuesta de ejercicios, pero los ejercicios de respiración son maravillosos. Ejercicios en los que podáis soltar la voz. Ah, ejercicios en los que podáis jugar con las vibraciones, la M. Hay una serie de ejercicios que son muy potentes. Hay uno que, bueno, una política se puso en contacto conmigo para hacer todo esto, ¿no? Para poder entrenarla, ¿no? Y porque tenía muchísima presión. Y ella, su ejercicio favorito era la respiración alterna de yoga, que la tengo integradísima. Y es, te tapas los orificios de la nariz alternativamente, y así que podemos hacerlo, te tapas un orificio, inspiras, muy despacito, expiras, inspiras, cambio. Y aquí te relajas. Y de nuevo, inspiras. Esto, si lo hacemos un ratito más, Ana y yo se nos cierran los ojos. Porque es que juegan, o sea, primero oxigenas, te estás oxigenando y te relajas. Y segundo, tienes la mente totalmente concentrada en ese recuento. ¿Qué pasa? Si este ejercicio lo haces muy rápido, no es conveniente. Es contraproducente, de hecho. Si este ejercicio lo haces 2 segundos, no te va a funcionar. Entonces hay una serie de ejercicios de respiración que son muy potentes. Ya tenemos como parte, ¿no? Movimientos al cuerpo, movimiento, ejercicio. Otro tema, las emociones. ¿Qué sucede si vas a hacer una presentación y lo acabas de dejar con tu pareja? Y no te puedes librar de la presentación, ¿eh? O por desgracia, te enteras de que un familiar pues, está muy enfermito y tú en ese momento no puedes ir de viaje y verle. Nos ha pasado, o sea, nos ha pasado a todos de repente tener presentaciones y decir, es que no puedo dejar a la gente colgada, pero, ostras, ¿cómo cambio mi estado emocional? El fin de semana pasado, un ejemplo muy claro, estuvimos trabajando con la tristeza, porque es una emoción que cuesta mucho cuando estamos delante de la cámara a la mayor parte de las personas conectar con su tristeza, porque siguen asociando la tristeza a debilidad. Pero cuando contamos historias que nos han tocado, es importante que metamos la patita ahí. Entonces metí al grupo pues, en una burbuja, ¿no? Para que ellos entraran en la tristeza y se rompió gran parte de la gente, ¿no? Llorando por un tema, llorando por otro, tema de Ucrania, tema de familiares que han muerto. Entonces dices, vale, chicos, chicas, ¿estáis aquí? Pero ahora necesitamos que cambiéis radicalmente de estado emocional y no que finjáis, que entréis en otro estado. Entonces hice un ejercicio que jugaba con la vergüenza para que la gente se partiera de risa, sintiéndose como un poco avergonzada, como, ay, qué vergüenza me está dando esto, y entró rápidamente la risa. Tenemos que entrar en estados emocionales que queremos transmitir, porque si yo no estoy en ese estado emocional, ¿cómo espero despertar emociones en la gente que me está viendo? ¿No? Es como, y si yo estoy en un momento delicado de mi vida, ¿cómo salgo de esa emoción? Entonces yo enseño mucho el sal de aquí, entra aquí. Por supuesto hay gente que pone muchísimas resistencias y yo tampoco soy una persona que si pone resistencias a veces es porque hay una herida muy profunda a la hora de contactar con la tristeza o con el enfado, pero sí que les doy esa posibilidad de, hey, que esto te va a ayudar porque hay momentos en los que vas a necesitar salir de estados emocionales. Tú sabes que soy facilitadora de totem dance, de baile con animales y hago talleres por el mundo. Y por supuesto, ¿no? ¿Qué he hecho yo antes del directo? Porque estaba como muy desconectada. Bueno, pues ha habido un tema de COVID en mi familia que no me esperaba, de una persona mayor, bueno, mi abuelita, ¿para qué os voy a engañar? ¿No? Entonces, pues lógicamente, 92 años he dicho, bueno, está vacunada, pero te da susto y estaba desconectada, más, pues sí, más inquieta. ¿Cómo me he conectado? Pues aquí en el salón me he puesto una musiquita y he empezado a bailar el águila, que es un animal que representa la visión, que representa la libertad, que representa la conexión espiritual, ¿no? Decían los pueblos antiguos que el águila vuela y vuela y vuela muy alto y conecta con los espíritus, con Dios, ¿no? Y claro, a mí ese animal me conecta muchísimo. He empezado a bailar y de repente he visualizado que ese águila se metía en el mar y se transformaba en delfín. El delfín es otro animal, otro tótem muy potente que te conecta con tu sanador, que te conecta con la comunicación. Es decir,
yo trabajo mucho la mente inconsciente, el cuerpo, para meterme en estados emocionales y es lo que yo enseño a las personas, ¿de acuerdo? Para que no nos perdamos, hemos visto que hay movimiento corporal, que hay respiración, que hay emociones y que hay muchas maneras de entrar en las emociones. Ahora viene otro temazo, que es la mente, sus pensamientos, que aquí habéis hablado muchísimo de esto. ¿Qué hago con esos pensamientos que me están taladrando y que no callan? Lo primero es no repetirlos, no decirlos en alto. Eso ni en broma, ¿de acuerdo? Porque te está reprogramando. Una chica del curso del pasado fin de semana se quedó bloqueada y claro, le pregunté, ¿qué te ha pasado? ¿No tienes experiencia además comunicando? ¿Qué te ha pasado? Y ella me dijo, es que llevo diciéndome todo el rato que no me lo sé. Le dije, claro, corazón. Claro que es que efectivamente esa reprogramación lo que ha hecho es que te desconectes, vayas más nerviosa y que te quedes bloqueada, ¿no? Cuidado con lo que nos estamos diciendo, ¿no? Con la boquita y con el pensamiento. Los pensamientos se trabajan de muchas maneras. Yo soy muy, muy fan de la autohipnosis. Bueno, de hecho pongo el ejemplo de Adele, que también tuvo un temazo con el miedo escénico brutal y que ella, en la entrega de los Oscar, yo no soy como muy de seguir a los famosos, pero es verdad que hay cosas que no se me olvidan. En la entrega de los Oscar de 2013, hizo una sesión de hipnosis para poder afrontar ese concierto, ¿no? Ese trabajo con la mente inconsciente. ¿Qué hago yo? O sea, bueno, yo estoy muy relacionada con el tema de la hipnosis y yo escucho sesiones de hipnosis. Y es muy potente. Mira, te cuento un ejemplo clarísimo. Estuve en México, he estado en México varios meses y no sé si te acordarás que yo tenía un tema con la claustrofobia. ¿De acuerdo? Con el tema de la claustrofobia, que me lo trabajé con programación neurolingüística, ¿no? Que trabaja emociones, pensamientos, comportamientos, lenguaje, pero lo trabajé hace muchos años, ¿de acuerdo? Entonces voy a México y quiero ir a los temazcales. Los temazcales, para la gente que no lo conozca, es como una sauna ancestral, pero muy ancestral y muy tradicional. Es como si fuera un iglú, con forma de iglú, que hacen con piedra o con mantas, es como simboliza casi el vientre de la tierra, te metes ahí con 20, 30, 40 o 50 personas, bien apretujados, A sudar. cierran la puerta y a sudar. A sudar con plantas medicinales es, bueno, es tremendo, es como muy, muy potente, ¿no? Y a mí lo que más me preocupaba, más que el calor, era madre mía, si me da un ataque de claustrofobia, con todos aquí pegados, la voy a liar. La voy a liar, porque claro, un ataque de claustrofobia, un ataque de pánico es un ataque de pánico. Entonces lo que hice fue una sesión de hipnosis, un colega ahí, hipnoterapeuta, estaba en ese momento allí, me hizo una sesión de hipnosis de 15 minutos. Bueno, pues ya llevo 4 temazcales y es que ni me acuerdo. Pero es que ni me acuerdo, o sea, ni me acuerdo. Es como que lo último que pienso es que me voy a quedar encerrada. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros trabajamos la mente inconsciente y nos reprogramamos y tenemos frases poderosas, a veces se nos olvida un pequeño detalle. Y es que con el paso del tiempo, si no practicamos, la conexión neuronal que sigue ahí vuelve a activarse. Necesitas estar continuamente consolidando. De ahí la queja de llevo muchos años trabajando esta herida y vuelve una y otra vez. Claro, corazón, porque hay que seguir consolidando. ¿De acuerdo? Entonces sería un poco lo holístico, ¿no? Hay como más truquillos, pero sobre todo que os quedéis con la copla. Movimiento corporal, respiración, entrar en la emoción que quieres transmitir, empoderamiento, el tema de la postura, por Dios, qué importante, la mirada, la sonrisa, hombre, a menos que sea un tema que no viene a cuento sonreír, pero la sonrisa también nos ayuda, la motivación al servicio, que estás ahí porque vas a compartir muchísimo, muchísimo al mundo. Aprovecha para, pues eso, para expandir tu voz, para difundir tus proyectos, para brillar más en tu trabajo, para trabajar todos esos miedos, todo el tema de la preparación del discurso, lo importante que es tener el discurso bien estructurado, tener un mapa de lo que estamos haciendo. Y yo diría, hay más cositas, ¿vale? Pero para que me sigas preguntando, que cada vez incorporo más el concepto de ritual, porque cada vez hay más personas que están conectadas también con no la parte más cognitiva, sino con una parte muy espiritual. Entonces, a estas personas les ayuda mucho ponerse incienso, ponerse plantas medicinales, ponerse velas e incluso hablar con ancestros. Es decir, esta parte a mí me parece maravillosa. El hecho, por ejemplo, de darte una duchita antes de una presentación y hacer así, ¿no? Como simbolizar que te estás quitando todo el mal rollo, ¿no? Y conectar con el ente, la entidad en la que tú creas, hazlo.
Es maravilloso. Si es que los humanos hemos hecho rituales desde ni se sabe, ¿no? Hagamos rituales, hagamos protocolos, conectemos con lo que nos ayuda, pidamos, ¿no? Pidamos. Mm, mm. Ay, me preguntaba qué es el Sí. temazcal. Bueno, lo he explicado más adelante, ¿vale? Que es que está preguntando Marina, una chica, que es el temazcal. Lo podéis ver el directo y lo explico más adelante. O sea, anteriormente, quiero decir. Mm. Em, claro, hay mucha gente más racional, más me juego mucho, no tengo tiempo, ni fuerza, ni estoy convencido que esto me va a funcionar, pero quiero tener mi discurso claro. Ensaya, ensaya mucho, ensaya mucho. No hay mejor improvisación que la que ensayas. Simplifica la respiración. Hay miles de técnicas de respiración, por supuesto. La gestión de estado. ¿Qué música te anima? Yo siempre antes de cualquier charla, mientras me maquillo, me pongo una música y salto. Y a mí me funciona el ser agradecido y decir, tengo la suerte de estar aquí. O sea, esto, gracias. Y luego miro a la gente del equipo y hago así como una mirada de complicidad que me ayuda porque ellos también están contentos. Entonces se crea un ambiente que es como bastante propicio. Pero vamos a la parte inicial de nuestra conversación, esa en la que eh, hay una herida inconsciente y hay que detectarla, ¿no? Una vez que la detectas, imaginemos que identificamos que es de un momento en el que, pues eso, como te digo, me sacaron a la pizarra, se rieron de mí, era yo muy pequeño o muy pequeña, y desde entonces es que le tengo vergüenza, pánico y me juego mucho. Yo he trabajado con directivos que me han dicho, es que me juego la Asamblea General este año y tengo que hablar y no puedo. Habla mi segundo de a bordo o mi segunda de a bordo porque es que yo no quiero, porque me siento juzgado, siento que voy a hacer el ridículo. Hay gente que se juega mucho. Entonces, ¿cómo se trabaja ese trauma, ¿no? Depende, a ver, depende muchísimo de cómo se exprese el trauma. Si una persona sufre mareos, se desmaya, sufre vómitos, es decir, estamos hablando ya de una ansiedad patológica que sería una fobia. Ahí no me ha pasado nunca, ¿eh? No he tenido que derivar a alguien a un psicólogo, pero hay casos en los que tiene que ponerse ya en manos de un psicólogo, ¿no? Es que depende. Si es verdad que hay una respuesta corporal muy, muy fuerte, pero aún así te das cuenta de que esa persona, bueno, pues sí que tiene unos miedos, pero no estamos hablando de una fobia, ¿no? Que puede ser un bloqueo brutal. Yo particularmente, si la persona está abierta, os utilizo varias estrategias, pero si la persona está abierta, hago un ejercicio de entrar y de volver a ese sitio. Vale. Una Pero lo que regresión sí hago al también, instante. sí, Vale. lo que sí hago es que esa persona pueda escapar de ahí. Preparo un lugar seguro, ¿no? Un lugar Vale, seguro vale. para que esa persona pueda escapar. Porque me ha pasado, lógicamente, que se encuentran en esa situación y aparece un miedo tan grande que piensan que no pueden con él. Entonces no hay que Claro. forzar, porque si no les ¿Trabajar el niño retraumatizas. interior, por ejemplo, Esther? Mucho, mucho, Vale. muchísimo. En este caso, por ejemplo, es una estrategia esa, el niño interior. Me viene a la cabeza en concreto una persona, bueno, un profesional que se dedica a la cocina y que tenía un exigente muy potente que le decía que no era suficiente y que no sabía valorarse, ¿no? Y entonces al final fuimos un poquito indagando a ver qué le pasaba y tenía un tema, bueno, de haber sufrido muchísimo cuando era pequeño. Es que no quiero decir nada a lo mejor que se pueda identificar esta persona, pero básicamente lo que hice con esta persona es hacer un trabajo muy potente con el niño interior, y entonces ese niño, o sea, es como, bueno, las personas que nos dedicamos a esto, ¿no? Ese es como el adulto asiste a ese niño, ¿no? Porque ya ese adulto contacta con ese niño, pero hay una mirada de adulto que le da a ese niño lo que necesita, ¿no? Entonces trabajas a un nivel como muy, muy, muy delicado y tienes que estar muy a la escucha de sí, si no. Y en este caso fue impresionante, porque además yo le grabé este audio para que él pudiera escucharlo Ah, y en cuestión de una semana me dice, Esther, es que no solamente que comunique mejor, es que me siento empoderado en cada parcela de mi vida. eso. ¿Qué pasa con las personas que no entran ahí? Porque es verdad que hay gente que es muy digital, que es como muy cognitiva, que es como... hay gente que le cuesta cerrar los ojos. O sea, yo les digo, Claro. cerrar los ojos y hay uno o dos que están intentando con el control, ¿no? O les cuesta quedarse quietos. A estas personas yo lo que les hago es un protocolo muy específico y es o lo haces
o lo haces, porque es cierto que te estás jugando mucho, pero necesitas testar este protocolo, necesitas que tu cuerpo, que tu sistema, a través de este movimiento, de estos ejercicios de respiración, hilo muy fino, exactamente lo que le viene bien a esa persona, porque ya te digo que no todo le viene Claro. bien a todo el mundo, y entonces esa persona tiene que tener clarísimo que esto no es un día. O sea, que esto no llego a ese gran día y lo hago. No, por supuesto que te va a ayudar, sobre todo si lo haces 45 minutos antes, una hora antes. Pero estas personas van muy pilladas de tiempo y precisamente el problema es el tiempo. Pero es, aunque sea 10 minutos al día, 15 minutos al día, necesitas anclarte esta frase de poder. Y yo además me pongo ahí como muy digital. Les hablo de los anclajes. Le digo, esto no es un invento mío, ¿eh? O sea, los anclajes que son. O sea, si tú hueles un aroma, ¿no? A lo mejor un olor, te acuerdas de una expareja, ¿no? O, sí, o a mí qué me pasa, veo la tienda del chino y estoy intentando no comer galletas, papadelta, chocolate y veo la tienda del chino y mi cerebro hace "ñe", ¿sabes? Y es como que tengo que contenerme, ¿no? Porque al final es como un anclaje, ¿no? Sí. Visual, olfativo. ¿Qué pasa si tú construyes ese anclaje? ¿Qué pasa si eres tú la persona que eliges que este gesto con esta palabra va a ayudar a mi cerebro a relajarse, ¿no? Ujú. Yo cuento muchos ejemplos de alumnos que dicen, mira, yo lo primero que me digo es que lo voy a hacer muy bien y me anclo haciendo esto. Y esto no es ningún invento, es que si tú estás Claro. relajado, relajada y te vas anclando, llega un momento que el cuerpo reacciona solo, como reacciona ante un olor o ante la tienda de los chinos, ¿no? Ujú. Entonces depende, pero sí es muy buena pregunta porque es verdad que hay personas que es como, me la estoy jugando. Ujú. Vale, pero ¿estás dispuesto, dispuesta a poner energía en los ejercicios que te mando? Porque la metodología Zen, que es la que aplico, ¿no? Combina técnicas profesionales con técnicas de gestión emocional. O sea, es como, si lo haces, funciona. Ahora, eso sí, si no lo haces, no. Porque además, tú ya me conoces, o sea, es como, si por aquí no vas a evolucionar, tú descuida, que ya buscamos la manera, pero necesito que tú quieras hacerlo. Y si hay resistencias, trabajamos las resistencias. Pero sí, a mí me impresiona, ¿no? Que gente con muchas ganas, pero está tan liada que al final las tareas pues no las hace del todo. Y claro que evolucionan, pero hay que estar también ahí, ¿no? Y además como que trabajando contigo desbloqueas una cosita y se va desbloqueando la otra y es como un efecto dominó, ¿no? Bueno, pues aquí habéis escuchado a Esther Engema. Deciros que tenéis que seguirla en Instagram, que si ponéis arriba, al lado de mi nombre, hay una flechita, tocáis, ponéis Esther Engema al lado y ponéis seguir, porque ella va colgando cosas si os interesa esta temática y muchas más que hace ella. Además, ella es profesora en la escuela en la que nos hemos formado las dos, en el ámbito del trainer de la PNL, en la programación neurolingüística, es formadora, experta en comunicación, en oratoria, da talleres, hace procesos personales de equipo y es buena amiga y habéis visto que merece la pena. ¿Vas a dar una formación en Madrid? Cuéntanoslo, que ya que has pasado por Sí, aquí, habla de tu sí, sí, libro. sí, sí, A sí, sí, ver. porque además estoy muy contenta porque ya empecé con las formaciones presenciales después en España después de 2 años, ¿no? Porque fuera de España sí me permitían hacerlas con muchísimas medidas de seguridad, pero sí pude hacerlas, pero en España no podía. Entonces me he tirado como 2 añitos en hacer presenciales aquí en casa, ¿no? Y ha sido una pasada, o sea, me lo he disfrutado y como se han cerrado tan rápido, pues tengo otra formación el 21 de mayo, es un Vale, intensivo de 8 horas. ¿De acuerdo? Es un vale. intensivo de 8 horas donde vamos a aprender lo fundamental con mucha práctica. Llevo una cámara, en fin, quiero que la gente se experimente. Y eso sí, el grupo va a ser muy pequeñito. No voy a coger a más de 10 personas por Muy una bien. cuestión de... Sí, sí, Es muy que bien, muy no bien. quiero que la Sí, sí, gente se sí, lleve sí. cositas. Y para la gente que está fuera de España, que es verdad que te he visto que viene gente de Chile, de muchos lugares, tengo formaciones online individuales y grupales y empiezo el 9 de mayo una formación grupal. A ver, esta es más larga, son 2 horas a la semana en directo conmigo, un seguimiento, por supuesto, de las tareas. Y a mí me encantan, o sea, me encantan porque al final me encanta lo presencial, pero es que lo online, o sea, conecto muchísimo con los Claro, alumnos y además me permite ya estar como con el con la seguimiento, ¿no? cámara. Exactamente. Y por supuesto también lo mismo, no más de 10 personas. Yo prefiero que sean menos personas porque a mí me gusta que la gente pues salga con todas las herramientas y que salga y meter a 30, 40 para que sea todo teoría y no poder experimentar lo que yo quiero que experimenten, que se reten. Y me gusta mucho el concepto de grupo. Porque además creas sinergias, Sí. te das cuenta, aprendes mucho, ves a la otra persona, Mm, ostras, esto me pasa a mm, mí. mm, Y mm. es una pasada. A mí me apasiona muchísimo lo que hago
bueno, me emociona mucho lo que hago porque al final, fíjate, tantos años como periodista, 20 años, y dices, joder, ¿para qué me metí yo como periodista? Y lo he dejado, pero en realidad soy comunicadora y sigo siendo una periodista, pero del crecimiento personal, ¿no? Y Claro, estoy claro. enseñando a las personas a comunicar y a crecer, y yo sigo creciendo y sigo viéndome y sigo rompiendo mis propios patrones. Y es una belleza cuando estás conectado con tu misión, con tu propósito, y vengan curvas o no, dices, vale, pero esto es lo que amo hacer, ¿no? Y estoy muy, muy encantada, me encanta este Y trabajo, se la te verdad. nota, se te nota. Sí, Gracias, sí. Esther. Esther Nguema se escribe NG, Mm. ¿vale? ¿E? ¿Con la U o sin la U? N de Navarra, bueno, es que yo ya lo tengo, N de Navarra, G de Gerona, U de Uruguay, E de Uruguay. Esther, M de Madrid y A de Atlanta. Es como lo he dicho mil Ngema, veces, ¿vale? en Gema. N-G-U-E. Ngema. Es muy chulo. Con N de Noruega al principio, pero la tenéis ahí. Y aparte que yo voy a colgar cositas, voy a colgar el link a esta charla, así que aprovechad porque os digo que yo conozco bastante lo que es la formación en oratoria y en hablar en público, y esta señora que está aquí es de las que se entrega y ayuda un montón. Así que gracias, Esther. Muchas gracias. Gracias, Anne, de verdad, de corazón. Bueno, ya te lo he dicho muchas veces, pero lo quiero decir otra vez. Gracias por tu aportación. Gracias. Bueno, es que cuando hay gente que conozco de diferentes sectores y es como que todo el mundo, todo el mundo sabe que estás ahí, sabe lo que estás haciendo. Ah, que te entrevista Anne. Ah, que te entrevista Anne. Y es Está como, yendo muy bien, gente, estoy contenta, está ¿eh? yendo muy, Mm, no me mm. extraña, porque hay gente además que es muy, o sea, no muy tira en el crecimiento personal. Estás atrayendo a público Todo que tipo de de público, todo, sí, todo, todo tipo. Y eso es una sí, apertura y en estos sí. momentos es como, es Hoy hemos brutal. O hablado sea, de los miedos a hablar en público, ayer hablamos de la gestión de la emoción en los niños. Vamos hablando como de cosas muy distintas, pero que nos tocan de una u otra forma y que quieres que no estás como, ahí va, pues esto está bien. Y fíjate que tú y yo que desde el principio estamos juntas aquí, sí, cómo esto está creciendo y a ti te hicieron la faena del Instagram, por eso estoy insistiendo en que la sigáis, porque también así la comunidad se abre y, gracias. y que te achucho pronto, Morena. Sí, por favor, que y bueno, dentro de poco, vamos, esto ya, genial. Gracias, Anne, de corazón. Y gracias a toda la gente que está ahí, que nos va a ver. Un Un montón de besito muy gente, sí. fuerte. Gracias. Chao, Esther. Gracias, chao, chao, Hasta chao. luego. Chao. Adiós.